Buenas noches, mi nombre es Santiago Cifuentes, soy el primer integrante del grupo. Mi nombre es Kevin Rojas y soy el segundo integrante del grupo. Bueno, mi nombre es Kevin Rojas, voy a explicar el código de sumador. Y este código consiste en dos entradas y una salida. La primera entrada de 4 bits que tiene el nombre A, la segunda entrada de 4 bits que tiene el nombre B, y la salida de 5 bits que tiene el nombre de suma, y tiene que ser de 5 bits para poder almacenar el dato de la suma de las dos primeras entradas, porque si no se perdería un bit. Este código es muy sencillo y tiene una asignación continua, que es async, en el que el valor de la salida es igual a la suma de A más B. Buenas noches, mi nombre es Santiago Cifuentes y voy a explicar el código de multiplexor que comienza con un módulo, que es una palabra reservada que encapsula todo el código, que a su vez le ponemos el nombre multiplexor 2 por 1 de 4 bits. Este mismo nombre lo tenemos en el mismo nombre del proyecto. Y comenzamos aquí abriendo paréntesis, donde se insertan las entradas y salidas, donde las dos primeras entradas es A y B, donde A tiene 4 bits, B tiene 5 bits, y la tercera entrada, que es cell, que tiene un solo bit con dos posibilidades, que son uno o cero, y una salida de 5 bits llamada Y, en donde aquí ya termina el paréntesis y comenzamos una asignación a nuestra salida, donde es igual a cell, que es nuestra entrada, que a su vez ahí al lado ponemos un signo de interrogación, que es como un selector, en donde son donde es un solo bit con dos posibilidades, que sería A y B. Pero si es cero es B y si es uno es A. Y se puede hacer el inverso si lo requiere o simplemente si lo ponemos nosotros. Bueno, voy a explicar el código de suma y muts. Empezamos con un módulo, palabra reservada que encapsula todo el bloque. Y suma y muts es el nombre de nuestro proyecto y tiene el mismo nombre que el archivo. Bueno, tiene tres entradas. La primera entrada de 4 bits que tiene el nombre A, la segunda entrada de 4 bits que tiene el nombre B y la tercera entrada de 4 bits que tiene el nombre C. Una cuarta entrada que se llama cell, que es de un bit y tiene dos estados que puede ser o 1 o 0 y una salida de 5 bits que tiene el nombre de salida. Bueno, aquí usamos un while de 5 bits que tiene el nombre de suma resultado e instanciamos el sumador que ponemos sumador 4 bits para llamar el módulo que ya creamos y sumador ins que es el nombre de la instancia. Y entonces con el punto es para buscar específicamente la entrada o salida del módulo que instanciamos. Entonces llamamos la entrada A del módulo sumador y la conectamos entre paréntesis a la entrada A de nuestro módulo actual que es suma y muts. Lo mismo con la entrada B, llamamos la entrada del sumador 4 bits y la conectamos a la entrada B del módulo actual. La salida suma del módulo de suma la conectamos al while de 5 bits de nuestro módulo actual. Ahora instanciamos el módulo multiplexor, en el que la entrada A la conectamos al otro extremo del while que conectamos a la salida suma del módulo suma anteriormente. Y la entrada B del multiplexor la conectamos a nuestra entrada C del código actual. El cell lo conectamos al cell de nuestro módulo y la salida del multiplexor la conectamos a la salida de nuestro módulo actual. Y ahí lo que haría es que el sumador suma la entrada A y B y el multiplexor muestra, dependiendo del valor de C, la suma de A y B o solo la entrada C de nuestro módulo actual. Bueno, este es nuestro juego Zoom y Moods y básicamente funciona igual que el anterior, pero en este caso solo tenemos dos entradas. Entonces tenemos el mismo while de 5 bits de suma resultado e instanciamos el sumador que tiene el nombre de sumador inst. Bueno, con el punto llamamos la entrada del sumador y la conectamos a la entrada A de nuestro código actual. Lo mismo con la entrada B, la llamamos la entrada B del sumador y la conectamos a la entrada B de nuestro código actual. La salida suma del sumador la conectamos al while de 5 bits que tiene el nombre de suma resultado. Y el multiplexor lo instanciamos con el nombre moves y la entrada A la conectamos al while suma resultado y la entrada B la conectamos a la entrada B de nuestro código actual. Lo mismo cell, llamamos el cell del multiplexor y lo conectamos a la entrada cell de nuestra entrada actual y la salida del multiplexor la conectamos a la salida de nuestro código sum y moves que tiene el nombre de salida. Y aquí básicamente lo que hace es que el sumador suma la entrada A y B y la salida la mandamos a la entrada A del multiplexor y la entrada B del multiplexor muestra el valor de B. Entonces, dependiendo del valor de cell, muestra o la suma de A y B o solo el valor de B. Voy a explicar el código adicional, el cual consistía en que debía haber dos entradas. La primera que tenía que ser de 4 bits y tenía que ser manejada independientemente. Y la segunda tenía que ser igual de 4 bits, pero su valor tenía que incrementar cada vez que se presionara un botón. Esas dos entradas tenían que ser sumadas y tenían que ser mostradas a través del multiplexor, la suma y la otra entrada independiente. Bueno, el código empieza con el módulo. El nombre de nuestro proyecto es add. Tenemos tres entradas. La primera es cell de un bit con dos posibles estados, que 1 o 0, igual la segunda, pero esta tiene el nombre de button. Y la tercera entrada tiene 4 bits con el nombre add. Tenemos una salida de 5 bits que tiene nombre de sal y en este código creamos dos while. El primero de 4 bits que tiene nombre de bin y el segundo de 5 bits que tiene nombre de sum. Ahora instanciamos el módulo cont, que es un módulo previamente realizado. Bueno, en este código tenemos el módulo, donde es la palabra reservada para encapsular todo el código, que le pusimos el nombre con, donde la primera entrada tiene un while, que es un tipo conector, que le pusimos el nombre de button, y una salida de tipo registro de 4 bits, que tiene el nombre de bin counter, que después ponemos un otro tipo de registro que se llama button pre state, que lo igualamos a cero. Entonces aquí viene nuestro primer always, donde el always es un evento que se ejecuta dependiendo de una condición, donde al lado tenemos un arroba, que es un apuntador,
que en este caso apunta a los flancos negativos de nuestra entrada, que se llama button. Y aquí comienza el begin, donde dentro de este begin encontramos un if, que es una condicional, y esa condicional es donde button play state lo igualamos a 0. Y si esta condición se cumple, entonces abre nuestro begin, donde hay otro if, que es una condicional, donde bin counter es igual a 4 bits en 1. Y si esta condicional se llega a cumplir, entonces bin counter por así decirlo, se resetea a 4 bits en 0. Y si esto se llega a cumplir, entonces bin counter se iguala a bin counter más 1. Y ahí terminaría nuestro end de nuestro primer if, donde aquí encontramos el bottom play state, que es nuestro registro, que lo hicimos anteriormente, donde le igualamos a nuestra entrada. Y aquí terminaría nuestro end del always y el end module de nuestro código para finalizar. Y tiene un nombre contador inst, la instancia, y llamamos la entrada botón del código cont y la conectamos al botón de nuestro código actual. Y la salida de cont, que es bin counter, la conectamos al while de 4 bits bin. Ahora instanciamos el sumador, la instancia tiene el nombre sum inst, y la entrada A del sumador la conectamos directamente a la entrada A de nuestro código actual, y la entrada B la conectamos al otro extremo del while bin. La salida suma la conectamos al while sum, y ahora instanciamos el multiplexor, que tiene el nombre mustinst, y la entrada A la conectamos a la entrada A de nuestra entrada, de nuestro código actual, y la entrada B la conectamos al otro extremo del while sum. La entrada C la conectamos directamente a nuestra entrada C de nuestro código actual, y la salida Y del multiplexor la conectamos a la salida de nuestro código actual, que tiene el nombre sal. Lo que hicimos acá fue conectar la salida bin counter del contador a la entrada B del sumador, y la salida del sumador la conectamos a la entrada B del multiplexor. Entonces el multiplexor, dependiendo del valor de cel, va a mostrar la entrada A, que es la entrada de 4 bits independiente, o la suma de la entrada A más el valor que tiene la segunda entrada cuando presionemos el botón. Bueno, este es el código adicional en el que tenemos que tener una entrada que aumenta al presionar un botón y otra entrada de 4 bits que la controlamos mediante estos switch.